Hola a todos, chicos, y bienvenidos un día más al canal a este videazo que viene cargadísimo de polémica. Hoy vamos a analizar juntos y con lujo de detalles un juegazo de cotilleo que acaba de explotar en las redes sociales. Pero antes de empezar con el tema, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y dejar un buen me gusta en el vídeo. De verdad que su apoyo significa muchísimo para mí, así que denle al botón de suscribirse y únanse a esta gran comunidad. Seguro que ustedes también llevan días siguiendo con muchísima curiosidad todo lo que se está diciendo sobre Emine y Ilsu. Así que pónganse cómodos, prepárense un café o su bebida favorita y presten mucha atención a todos los detalles de este suceso tan surrealista. Todo ocurrió en un día de grabación que parecía de lo más normal, justo en medio del ajetreo habitual del equipo de producción. Emine e Ilsu entraron al camerino para terminarse de arreglar sin imaginarse ni por un segundo lo que estaba a punto de pasar. Pero la cosa cambió de golpe cuando la puerta se cerró por dentro y el pomo se quedó totalmente atascado. Al principio, mientras los chicos intentaban abrir desde afuera, los dos adentro se lo tomaron a risa y con bastante tranquilidad. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos y la ayuda no llegaba, la tensión en ese espacio tan cerrado empezó a subir. Los técnicos le daban golpes a la puerta para abrirla, pero las primeras reacciones que salían del interior ya dejaban ver que esto no iba a terminar bien. Mientras el equipo llamaba a los cerrajeros y a la gente de seguridad, el pasillo se llenó de personas esperando con muchísima intriga. Fue justo en ese momento cuando unos ruidos muy extraños empezaron a filtrarse por la puerta, haciendo que todo el mundo se quedara en silencio. Lo que se escuchaba no era el típico ataque de pánico, sino una conversación subida de tono bastante rara. Había momentos de voces muy altas, susurros que se cortaban de repente y unos golpes rarísimos que dejaron a los trabajadores en shock absoluto. Nadie lograba entender qué demonios estaba pasando ahí adentro, pero lo que sí tenían claro es que la cosa era grave. Según contaron varios testigos que estaban ahí presentes, ese diálogo se convirtió al instante en el centro de atención de todo el set. Como el camerino no tenía un buen aislamiento acústico, se podía escuchar perfectamente parte de lo que hablaban adentro. Llamaba muchísimo la atención cómo Emine intentaba calmar las cosas con un tono suave mientras Ilsu le respondía súper alterada y a los gritos. En un momento dado, se escuchó un golpe seco como de un objeto cayéndose, lo que duplicó la preocupación de los que estaban afuera. De hecho, se comenta que la gente en el pasillo empezó a cuchichear entre sí intentando descifrar el motivo de semejante bronca. El misterio tras la puerta no paraba de crecer y las frases que se alcanzaban a oír encendieron la chispa de lo que luego serían miles de rumores. Esta tensión tan inesperada dejó claro que esto no era un simple encierro accidental. A medida que fallaba cada intento por abrir la puerta, se notaba a leguas que la tensión adentro se estaba saliendo de control. Se oían las quejas constantes de Ilsu y la actitud firme de Emine tratando de tomar el mando de la situación. Pero lo que de verdad dejó a todos con la cabeza hecha un lío fue un silencio repentino seguido de varios susurros. ¿Será que entre ellos dos había una cuenta pendiente del pasado que finalmente terminó explotando ahí adentro? ¿O más bien fue la claustrofobia de estar encerrados lo que hizo que a los dos se les fuera la cabeza? El caso es que esas preguntas se quedaron en el aire como un enigma total para todos los que esperaban en el pasillo. Tras media hora de pura angustia, los técnicos consiguieron romper la cerradura y abrir la puerta de una vez por todas. En cuanto se abrió, todas las miradas curiosas se clavaron en las caras desencajadas de Emine y Ilsu. No pasó desapercibido para nadie que la habitación estaba un poco desordenada y que ellos dos estaban en esquinas completamente opuestas. La tormenta de ruidos que se había escuchado antes dio paso a un silencio incómodo y aplastante en cuanto la puerta cedió. Ambos prefirieron no responder a las preguntas de los presentes ni de la prensa y se marcharon a toda prisa del lugar. Pero claro, ese silencio, lejos de calmar las cosas, lo único que hizo fue echarle más leña al fuego. Como era de esperarse, las primeras filtraciones no tardaron en llegar a las redes sociales y miles de usuarios empezaron a compartirlas como locos. La gente empezó a debatir sobre los detalles de los audios y surgieron teorías de todo tipo en cuestión de minutos. Algunos decían que habían presenciado una pelea monumental, mientras que otros insistían en que solo fue un ataque de pánico sin importancia. Sin embargo, los testimonios de los testigos presenciales dejan bastante claro que la cosa fue mucho más seria de lo que quieren hacer ver.
Todo este caos de información y la curiosidad del público crearon la tormenta perfecta para la polémica de la que les hablé al principio. Y ahora mismo todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿qué pasó realmente detrás de esa puerta cerrada? El impacto de todo esto no se quedó solo en el plató de grabación, sino que salpicó de lleno a sus amigos y a sus seguidores. La breve y ambigua explicación que dio Emin poco después no sirvió para nada a la hora de calmar los ánimos de sus fans. Por su parte, el silencio absoluto de Ilsu en sus redes sociales no hizo más que alimentar aún más las sospechas. Para colmo, el rumor de que se habían dejado de seguir en Instagram terminó de liar las cosas por completo. Sus seguidores están analizando cada paso que dan para entender cómo ha quedado su relación tras este incidente. Todo apunta a que detrás de este episodio hay una crisis muchísimo más gorda de lo que nos quieren contar. Pero a ver, ¿cómo ven los expertos en prensa del corazón y los observadores este misterioso incidente? Según la opinión de muchos, estas reacciones tan exageradas al estar encerrados suelen ser fruto del estrés acumulado. Sin embargo, cuando escuchas con atención el contenido de lo que se filtró, la idea de que fue solo por el encierro pierde bastante fuerza. No es normal que dos personas que llevan tanto tiempo trabajando juntas tengan un enganchón tan fuerte de la noche a la mañana. Por eso mismo, en los mentideros de la prensa se dice que este encierro sacó a la luz un secreto guardado a voces. Habrá que esperar a que alguno dé un comunicado oficial para ver si se aclara toda esta nube de dudas. Ustedes ya saben de sobra que en el mundo de los medios este tipo de cosas nunca se quedan en nada y siempre traen cola. Que dos figuras tan populares se vean envueltas en algo así puede afectar seriamente desde su imagen de marca hasta sus proyectos futuros. Y ojo, porque los rumores de que existen grabaciones de audio de lo que pasó tras la puerta están poniendo a todos súper nerviosos. Si esas grabaciones salen a la luz algún día, les aseguro que el escándalo va a alcanzar otra dimensión totalmente diferente. Por ahora, todo el mundo está esperando en silencio para ver qué pasa con esos supuestos audios. Nosotros por nuestra parte estamos siguiendo el tema minuto a minuto para traerles siempre la información más precisa. Si han llegado hasta esta parte del vídeo, estoy seguro de que ustedes también tienen muchísimo que decir sobre este tema. ¿Creen que Emin e Ilsu tuvieron una pelea gorda de verdad o piensan que la gente está exagerando todo? ¿Los ruidos que salieron de ahí son la prueba de una crisis o simplemente la reacción a un susto del momento? Me encantaría que me dejaran todas sus opiniones y teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Leo absolutamente todos sus comentarios y me encanta ver cómo piensan sobre estos temas. Su participación es clave para que el canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles este tipo de contenidos. Además, si no se quieren perder ninguna novedad de última hora sobre el mundo del espectáculo, suscríbanse al canal ahora mismo. Si les ha gustado el vídeo, denle a ese botón de me gusta y compártanlo con sus amigos para apoyar el trabajo. Les dejo también por aquí en pantalla otros vídeos súper interesantes por si quieren seguir enterándose de más cosas. Recuerden poner la campanita en todas las notificaciones para que YouTube les avise en cuanto suba un nuevo vídeo. De verdad, mil gracias a todos por estar ahí y por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Cuídense muchísimo, no se desconecten del canal ni de la actualidad y nos vemos muy pronto, chicos. En cuanto salgan nuevos datos sobre esto, seré el primero en traérselos bien explicados por aquí. Sigan atentos al canal porque recuerden que los detalles más claros y objetivos los van a encontrar siempre en este espacio. Si en los próximos días hay un comunicado oficial sobre esta historia, tendrán vídeo nuevo al instante. Un abrazo enorme a todos, manténganse al tanto y hasta la próxima.